Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a las notas del Gran Premio de Bélgica de Spa-Francorchamps, que hemos tenido la buena noticia de que se ha confirmado que continuará en el calendario de la Fórmula 1, así que todos los que amamos este deporte nos congratulamos porque es un circuito que no tenía que salir de este calendario. Un Gran Premio de Bélgica 2022 que ha tenido un claro protagonista, Max Verstappen. Espectacular, brutal, se terminan los calificativos para definir el carrerón de Max Verstappen, que salía 13º y que ha ganado con muchísima solvencia, con un ritmo infernal, con un coche que está a años luz ahora mismo de los siguientes monoplazas, y que prácticamente pues Verstappen encauza el Mundial de Pilotos para él y también el de la escudería para Red Bull, porque, atención aquí, doblete de la bebida energética en Spa-Francorchamps, porque si primero fue Max Verstappen, segundo fue Sergio Checo Pérez. Pero vamos por partes y a partir de ahora vamos a puntuar la carrera de los 20 pilotos en este Gran Premio de Bélgica 2022. Así que, sin más dilación, ¡que ruede! Y comienzo con el primer abandono, Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, que abandonaba en la primera vuelta tras clasificar cuarto por delante de George Russell y tras las sanciones de un montón de pilotos que iremos desgranando en este resumen. Hamilton, por lo tanto, salió en esa cuarta plaza, en segunda línea, muy buena salida de él, aprovechándose de la mala de Sergio Checo Pérez, y consiguió pues emparejarse con Fernando Alonso, luchando por colocarse en segunda posición con el piloto asturiano, hasta que llegaron a Les Combs, y fue ahí donde Hamilton, que aprovechándose del rebufo, se iba a colocar por delante, cerró demasiado a Alonso y el piloto español pues no pudo evitar el contacto, soltando una serie de improperios por la radio que se han hecho ya absolutamente virales. Hamilton salió por los aires, dañó el monoplaza y por lo tanto se quedó unas curvas más adelante y por lo tanto tuvo que abandonar, así que por esa razón he dejado a Hamilton sin puntuar en este Gran Premio de Bélgica. Y comienzo la ingente cantidad de sancionados por el finlandés Valtteri Bottas, que arrastraba una sanción de 15 posiciones al cambiar elementos de motor y también la caja de cambios. Pero pues debido a la gran cantidad de sancionados, pues finalmente pues consiguió salir en 12ª posición. Aún así, poco duró la carrera de Bottas porque, pasada Les Combs, con ese incidente citado con Alonso y Hamilton, Latifi, un Latifi truco, porque fue a la grava y trompeó y se llevó por delante al bueno de Bottas, que se quedó encallado en la grava y no pudo continuar la carrera, así que por esa razón tampoco aparece puntuada la carrera del piloto finlandés. Y hablando precisamente de Nicholas Latifi, del piloto canadiense que finalizó en última posición, le he puntuado con un 3. Y es que muy mala carrera de Nicholas Latifi, que recordó mucho al inicio de temporada. Es verdad que salía en una espectacular 10ª posición por la gran cantidad de sancionados, y es verdad que en quali pues consiguió no terminar último, ese mérito fue para el Haas de Kevin Magnussen, pero realmente en carrera ritmo muy malo, quedó último tras la primera vuelta después de ese incidente, de ese Latifi truco que comentaba previamente, donde se fue a la grava y terminó con la carrera de su compañero Valtteri Bottas, tuvo que pasar por boxes, se quedó último, tuvo algún incidente más con algún otro piloto, y sin ninguna posibilidad de escapar de esa última posición. Turno ahora de otro de los pilotos sancionados, de Mick Schumacher, que terminó en penúltima posición, 17ª posición para él, salía último realmente por esa sanción, si bien es cierto que en quali había conseguido terminar por delante de su compañero, de Kevin Magnussen. En carrera, como digo, salía desde el fondo, teniendo en cuenta que los Alfa Tauri salieron desde el pit lane, por lo tanto, último Mick Schumacher, el Haas no tiraba y realmente lo único que pudo hacer fue pues finalizar por delante de Nicholas Latifi y por detrás de su compañero de equipo. 16ª posición para el otro Haas, para el Haas de Kevin Magnussen, y puntuó su carrera con un 4 también. Terminó último en la clasificación, lo cual pues ya es bastante de mérito para el piloto danés, por detrás incluso de Nicholas Latifi.
Y posteriormente en carrera salía bastante arriba por las sanciones a sus compañeros, salía en la 11ª posición y sin embargo con este Haas que no tenía ritmo en Spa fue perdiendo ritmo poco a poco y al final quedó por delante de su compañero, por delante de Mick Schumacher, pero por muy poquito. 15ª posición para Daniel Ricciardo, al que puntuó con un 3. Muy mala carrera de Daniel Ricciardo, demostrando el por qué McLaren ya no confía en él para el próximo curso. Y es que el australiano salía en una muy buena 7ª posición, más por demérito de los demás que por méritos propios, ya que realmente él se quedó fuera en Q2, mientras que Lando Norris otra vez conseguía pasar a Q3, pero como digo, la gran cantidad de sancionados, porque muchos decidieron cambiar componentes de motor en Bélgica, ya que es un circuito muy proclive para los adelantamientos, y Ricciardo, como digo, salía a la 7ª posición. Sin embargo, tuvo un ritmo muy flojo ya desde el principio, alargó en demasía también su primer stint, le hicieron un montón de undercuts por todos los sitios, intentó recuperar tiempo, pero no pudo hacerlo, y al final salió cerrando el trenecito de la zona de puntos, cerrando el trenecito que comandaba Alex Albon, del que hablaremos más adelante, y finalmente terminó ahí muy perdido en la 15ª posición. 14ª posición para el chino, para Guan Yu Zhou, al que puntuó con un 5. Correcta carrera del piloto asiático, recordamos que era otro de los pilotos sancionados, con lo cual salía en la parte de atrás de la parrilla, consiguió así clasificar por delante del Haas de Mick Schumacher y por esa razón salió en 17ª posición, es decir, penúltimo. Ahí estuvo, durante gran parte del Gran Premio estuvo por detrás de Lando Norris, siguiendo al McLaren, lo cual ya es bastante meritorio, teniendo en cuenta cómo ha ido Alfa Romeo y cómo va Alfa Romeo en los últimos grandes premios. Finalmente, pues se despegó un poquito del piloto británico al final de la carrera, donde tuvo pues una lucha muy interesante, una batalla muy interesante con Yuki Tsunoda por la 14ª posición, que terminaría perdiendo en la última vuelta. 13ª posición para precisamente Yuki Tsunoda, al que puntuó con un 6. Buena carrera del japonés, que salía desde el pit lane, los dos Alfa Tauri fueron sancionados y por lo tanto salieron los dos desde la zona de boxes, y Tsunoda además fue el único piloto de toda la parrilla que comenzó el Gran Premio con los neumáticos más duros. Así que por lo tanto paró en boxes más tarde que su compañero, que Pierre Gasly, y por esa razón no pudo salvar el trenecito de Alex Albon luchando por la zona de puntos. Así que ahí estuvo, todos los pilotos detrás de Albon en zona de DRS, pero sin conseguir adelantarse entre sí. Y finalmente nos regaló una bonita batalla final con Guan Yu Zhou, al que le terminó ganando la posición en la última vuelta. 12ª posición para otro de los pilotos que penalizaba, en este caso Lando Norris, al que puntuó con un 6. Buena carrera de Norris, pero sin más. Es decir, creo que McLaren no ha estado como se esperaba en Spa, como estuvo durante otros grandes premios de la temporada, batallando con Alpine por ser el cuarto equipo de la parrilla. En este caso no fue así, estuvo lejos de Alpine tanto en clasificación como en carrera. Lando Norris sí consiguió pasar a Q3, no así su compañero Daniel Ricciardo, pero por las sanciones salió en la 16ª posición. Así que fue remontando poco a poco, pero se quedó un poquito ahí en el trenecito comandado por Alex Albon y finalizó en esa 12ª posición. 11ª posición, al borde de la zona de puntos, se quedó Lance Stroll. Salía muy bien el canadiense, salía en la 8ª posición debido a la cantidad de sancionados que había para este Gran Premio. Pero pese a salir en esas posiciones y perder evidentemente la posición con Verstappen, Leclerc y Ocon, pues se quedó ahí por detrás de Alex Albon, al que le metió el morro durante sobre todo pues la última parte de la carrera, pero no pudo finalmente sobrepasarlo y por lo tanto finalizar el Gran Premio en la zona de puntos, que es donde había salido. Aún así, correcta carrera de Stroll, teniendo en cuenta que tiene un Aston Martin. Aún así, si lo comparamos con Vettel, mala carrera, así que se queda pues con ese 5. Y en la 10ª posición, señoras y señores, levántense, pónganse en pie, Alex Albon, al que puntuó con un 9. Espectacular Albon con este Williams, ya lo hizo increíblemente bien el sábado, clasificando sexto, bueno, salía sexto, clasificó un poco por detrás, pero por la gran cantidad de sancionados, como digo, pues consiguió comenzar el Gran Premio en la tercera línea, en la 6ª posición, y oye, ahí estuvo el tío. Aguantando con un ritmo pues
bueno, teniendo en cuenta que lleva un Williams, y es verdad que tiene una buena velocidad punta este coche, lo que le permitió liderar ese trenecito en la batalla por la zona de puntos y finalmente pues conseguir que ninguno de todos sus adversarios de ese trenecito que fue desde Albon hasta Ricciardo, pasando por Stroll, Norris, Tsunoda y Zhou, ninguno pudo adelantarle, así que Alex Albon consigue un punto más que merecido para seguir rubricando un temporadón del tailandés que regresa de la mejor forma posible a la Fórmula 1. Novena posición para Pierre Gasly, al que puntuó también con un merecidísimo 9. Carrerón del francés, probablemente su mejor carrera esta temporada. Ya clasificó bien el sábado, de hecho pudo entrar en Q3, fue octavo en Q3, iba a salir muy bien en carrera, pero desde AlphaTauri pues observaron que algo fallaba en el monoplaza, tuvieron que cambiarlo y por lo tanto salió desde el pit lane. Con todo, pese a salir ahí atrás, hizo muy buen timing en las paradas, puso dos compuestos medios. Y realmente, aunque terminó pidiendo la hora, pues sí que tuvo la suficiente ventaja con respecto a ese trenecito que lideró Albon y por lo tanto no tuvo problemas para finalizar en la zona de puntos. Así que para mí, carrerón de Gasly, que desde el fondo de la parrilla ha conseguido terminar noveno con este AlphaTauri. Octava posición para Sebastian Vettel, al que puntuó con un 8. Muy buena carrera de Vettel, clasificó noveno por detrás de Stroll, pero por la gran cantidad de sancionados, pues pudo salir en ese top 10 para la carrera del domingo. Y ahí la verdad es que tuvo un auténtico salidón, se colocó por detrás de Fernando Alonso en la quinta posición. Llegó a situarse Sebastian Vettel. Si bien es cierto que después desde Aston Martin se dieron cuenta de que esa no era su lucha, aguantaron bastante los neumáticos, aguantaron bastante las paradas y digamos que cuando salió perdió fuelle, perdió comba con los primeros clasificados, pero sí que consiguió ese colchón de puntos que quería el equipo con respecto a la zona de puntos, así que sin muchos problemas terminó en esa octava posición. Sin ser acosado por Gasly y también pues salvando el trenecito de Albon en el que sí se metió su compañero Lance Stroll. En la séptima posición aparece Esteban Ocon, al que puntuó con un 8, aunque rozando el sobresaliente porque la verdad, menudo carrerón se marcó Esteban Ocon en Bélgica. Ya en clasificación prometía porque quedó quinto, es decir, el mejor del resto, por delante de Fernando, por delante de los Mercedes, por delante de Norris, ahí quedó quinto Esteban Ocon, pero como era uno de los pilotos sancionados tuvo que partir desde la 15ª posición y a partir de ahí fue adelantando un piloto tras otro con un muy buen ritmo, espectacular por cierto el doble adelantamiento a Gasly y a Albon antes del XCOMS. Si no lo habéis visto, buscadlo porque fue espectacular ese doble adelantamiento. Entre otros muchos que estuvo con, dio espectáculo en este gran premio y pese a salir bastante lejos de Fernando Alonso, se aprovechó del buen ritmo del Alpine en Bélgica, que fue claramente el tercer equipo de la parrilla, y terminó pues bastante cerca del piloto español. Sexta posición para Charles Leclerc, al que puntuó con un 6. Leclerc ya el sábado sabía que iba a ser sancionado, sabía que tenía que intentar terminar por delante de Verstappen, pero fue realmente imposible. Finalmente fue cuarto en clasificación, por detrás de Sainz, de Verstappen y de Pérez, y salió en la 14ª posición, justo por detrás del piloto neerlandés, al que siguió la escalada. De hecho, muy pronto, rápidamente, tanto Max como Charles se situaron en el top 10, pero, oh sorpresa, problema para Leclerc, tuvo que entrar en boxes rápidamente porque evidenciaron en Ferrari que había un problema, una pieza que había entrado en los frenos y por tanto pararon para quitarla y evitar problemas mayores. Así que por lo tanto Leclerc se fue de nuevo al fondo de la parrilla y desde ahí, incluso con la estrategia cambiada, pues tuvo que intentar hacerlo lo mejor posible. El ritmo del Ferrari era el que era, muy lejano al de Red Bull, mucho más acorde, parejo al de Mercedes y pues fue ascendiendo poco a poco. Llegó a la 5ª posición y desde Ferrari, yo no sé qué pasó, se pusieron nerviosos, le mandaron entrar en boxes de nuevo para poner neumáticos blandos porque tenía una ventaja más o menos interesante con Alonso, que era el sexto clasificado. Pensaban que con esos neumáticos blandos iban a conseguir la vuelta rápida y por lo menos arañar un puntito más, pero pues nada más lejos de la realidad. Leclerc salió por detrás de Alonso, pegadito a Fernando pero por detrás, tuvo que adelantarlo y no consiguió
la vuelta rápida finalmente pese a la intentona definitiva, y además después de la carrera recibió una sanción de 5 segundos por ir más rápido de lo permitido en la zona de boxes, así que finalmente Leclerc sexto, Ferrari otra vez que la vuelve a cagar un gran premio más, así que Leclerc que sigue pues distanciándose y prácticamente dice adiós al Mundial de Pilotos. Quinta posición para Magic Alonso, al que puntuó con un 7. Muy buena carrera de Fernando, clasificó en tercera posición, bueno, realmente fue sexto por detrás de Ocon, pero con toda la cantidad de sancionados consiguió la segunda línea para la carrera del domingo, por tanto salió en tercera posición. Salidón de Fernando, que se aprovechó del mal inicio de Checo Pérez, y cuando llegaba Lecombe por detrás de Sainz y emparejado con Lewis Hamilton, pues Hamilton le cerró en demasía, Alonso se lo llevó, Hamilton saltó, se quedó, como hemos visto ya cuando hablamos del piloto británico, no así Alonso, no así su monoplaza, que no tuvo daños realmente relevantes, así que pudo continuar en carrera, no sin antes soltar esos improperios hacia Hamilton que se han hecho absolutamente virales, pero Alonso continuó, tuvo buen ritmo a lo largo de la carrera, teniendo en cuenta también lo que podía aportar Alpine en Bélgica, que era realmente en carrera fue el cuarto monoplaza muy claramente, muy por delante de McLaren y sin llegar a Mercedes. Y pues ahí se quedó Alonso en esa quinta posición, robada a Charles Leclerc por esa cagada de Ferrari que expliqué previamente con el piloto monegasco. Y es cierto que quedó bastante cerca Esteban Ocon, pese a que este salía muy por detrás, desde el fondo prácticamente a la parrilla, así que por esa razón a Ocon le puso un 8 y Alonso se queda con este 7. Cuarta posición para George Russell, al que puntuó con un 8. Buena carrera de Russell, salía quinto por detrás de su compañero, por detrás de Hamilton. De hecho, en la salida también se aprovechó del mal inicio de Checo Pérez. Y mientras Hamilton y Alonso batallaban por la segunda posición, él batallaba por la cuarta con precisamente Checo Pérez. Gracias a ese incidente entre Alonso y Hamilton, pues consiguió colocarse en cuarta posición, bueno, en tercera posición en ese momento. Luego cuando Verstappen le pasó como un cohete, pues fue cuarto, y persiguiendo a Carlos Sainz durante gran parte de la carrera. Finalmente pues quedó por detrás del piloto español cuando parecía que le estaba recortando bastante, así que muy buena actuación de Russell, porque en clasificación Mercedes estaba lejos de incluso Alpine. Sin embargo, en carrera tuvo un muy buen ritmo y estuvo ahí, como digo, persiguiendo a Carlos Sainz para intentar luchar, para intentar entrar en zona de podium. Finalmente no lo consiguió, pero buena carrera para Russell, que se queda con ese 8. Y vamos con la zona de podium, con la tercera posición, que ha sido para Carlos Sainz, que ha conseguido lo máximo que podía conseguir en el día de hoy, pese a que salía en la pole, y digo entre comillas pole, porque realmente el más rápido fue sin duda Max Verstappen el sábado, pero por esa sanción que tenía al cambiar motor, pues digamos que la pole fue para el piloto madrileño. Salió bien, se mantuvo en la primera posición, mientras por atrás estaban esas batallas de Hamilton con Alonso, de Checo Pérez con Russell. Sainz se mantuvo firme en la primera posición, aunque poco pudo hacer ante el dominio apabullante de los Red Bull, tanto de Verstappen primero como de Checo Pérez después. Hicieron buena cuenta de él, lo dejaron atrás. Y bueno, pues Sainz se mantuvo en esa tercera plaza, se dio cuenta que no tenía otra opción, no podía aspirar a más Ferrari en este Gran Premio, y teniendo en cuenta que George Russell venía muy bien por detrás en esa cuarta plaza, reduciendo distancia, pues oye, por lo menos ha conseguido el podium, así que muy bien para Sainz. Y por esa razón le he puesto este 8. También como curiosidad hay que tener en cuenta que se mantuvo muy bien el liderato, porque también iniciaba con neumáticos blandos, el único de los primeros clasificados que lo hacía, y por eso pues pudo mantener a raya a los Red Bull. Sus neumáticos blandos pues tuvieron bastante degradación bastante pronto, y a partir de ahí pues luego ya con su parada los Red Bull se mantuvieron en pista. Tuvieron mucho mejor ritmo y finalmente Sainz fue lo máximo que podía, como digo, tercero. Segunda posición, por lo tanto, para Sergio Checo Pérez, al que he puntuado con un 6. Probablemente os sorprenda esta puntuación, pero voy a explicarla. Lo primero es que ya en clasificación no consiguió terminar por delante de Carlos Sainz cuando se vio con Verstappen, que realmente este Red Bull iba muy fuerte.
Cierto que Verstappen no le dio el rebufo en el último intento porque no se subió al monoplaza, pero realmente Checo Pérez tenía la maquinaria, la velocidad para terminar por delante de Sainz y no fue así. Así que partió en segunda posición por detrás de Carlos en la carrera del domingo. Luego, horrorosa salida, donde ya lo he comentado, lo he ido desgranando con otros pilotos. Realmente batalló por esa segunda posición por una muy mala salida, donde le ganaron la tostada a Hamilton, Alonso, que se tocaron posteriormente el Les Combs y por tanto pudo recuperar esa segunda posición, a la que batalló primero con Russell, luego se quedó por ritmo, ese Red Bull iba muy bien en Bélgica y se quedó pues cómodamente en la segunda plaza, fue reduciendo poco a poco con Sainz, finalmente pues le sobrepasó y luego vino como un obús Verstappen por detrás, le pasó muy fácilmente y atención porque terminó a 17 segundazos de Verstappen, pese a que Checo salía segundo y Verstappen salía decimotercero. Con lo cual, teniendo en cuenta también la superioridad de Red Bull en Bélgica, pues por esa razón le he puesto pues este 6 a Sergio Checo Pérez, pese a terminar en segunda posición. Y primera posición para la bestia, primera posición para Max Verstappen, que se coronó en Spa y por esa razón le he puesto una nota de un 10. Es mi cuarto 10 de la temporada. Previamente se lo había dado a Leclerc en la primera carrera, en Bahrein. Posteriormente a Checo Pérez en Mónaco. A Verstappen precisamente en Hungría antes de irnos al parón veraniego. Y Verstappen ha vuelto de nuevo a tope por todo lo alto. Así que un 10 para él también aquí en Spa, en Bélgica, donde creo que ha conseguido una de las victorias más aplastantes y más sonrojantes de los últimos tiempos. Espectacular Verstappen. Y si desgranamos su fin de semana, brutal desde un principio. Todos los entrenamientos libres se veía que Red Bull iba muy bien, se veía que Verstappen tenía ritmazo y se veía que Ferrari poco iba a poder hacer en este Gran Premio. De hecho, la clasificación terminó con el mejor tiempo, pese a que tenía una sanción por cambio de motor, pero terminó primero con el mejor tiempo. De hecho, en la Q3 no hizo segundo intento, solo hizo el primero porque anotó un tiempazo y de hecho terminó con ese tiempo 6 décimas por delante del segundo clasificado que tuvo su intento posterior. Así que imaginaos ya cómo iba Max Verstappen. Salía por tanto en carrera desde la 13ª posición y remontadón brutal, adelantando por aquí, adelantando por allá, con una estrategia de nuevo perfecta del equipo, con motor nuevo, con este Red Bull que tiraba muchísimo, pero también, ojo, al mérito que ha tenido Verstappen, porque si lo comparamos con Checo Pérez, que ha sufrido más para poder mantenerse ahí, llevaban el mismo monoplaza, sin embargo, Verstappen pues pudo hacer durar mucho más los neumáticos blandos que Checo los medios, y mira que Checo Pérez precisamente cuida muy bien sus gomas, pues Verstappen los hizo durar mucho más esos blandos que Checo y muchísimo más por supuesto que Sainz, que también salió con blandos y que tuvo degradación muy pronto. Verstappen no, Verstappen lo apuró al máximo, estrategia perfecta, pasó a todo el mundo como un obús y al final a 17 segundazos de su compañero de Sergio Checo Pérez y a 26 prácticamente de Carlos Sainz. Así que espectacular carrerón de Max Verstappen, me quito el sombrero ante el neerlandés y salvo sorpresón de última hora, lo más normal es que Verstappen se lleve el segundo campeonato de pilotos de manera consecutiva y sobre todo viendo y teniendo en cuenta cómo tira este Red Bull. Por lo tanto, triunfo incontestable de Max Verstappen y nos vemos por aquí en apenas 7 días porque tenemos otro gran premio a la vuelta de la esquina, Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, Max Verstappen que juega ahora en casa, así que no os lo perdáis y nos vemos aquí en 7 días. Y esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo y dejad un comentario. Y ya sabéis, si os interesan temáticas de esta índole, pues suscribiros al canal y dadle a la campanilla. ¡Chao, chao!